Nicodemo era un hombre de fe. Era un hombre de fe. Era un principal o un príncipe entre los judíos. Pero no había nacido de nuevo. Era un hombre sin regeneración. Regenerar o regeneración, según el diccionario, significa renovar o hacer nuevo. Eso quiero que se acuerde. Regenerar es hacer algo completamente nuevo. Es importante. A fines de los años 80 y el comienzo de los 90, la Iglesia Católica implementó una nueva campaña, una estrategia para dejar de perder tantos feligreses a los evangélicos. Estaban perdiendo demasiada gente. Si usted ve las estadísticas oficiales, por ejemplo, en el país de México, cuántos, las diferentes religiones o fes que hay en el país, siempre, obviamente, la católica es la mayor, pero créame que ha bajado increíblemente, más de lo que a ellos les gusta admitir. Los números de gente que se ha convertido por el Evangelio de Cristo Jesús y han venido la verdad, son números que no se habían visto nunca a la velocidad que se empezó a ver en los años 80 y 90. Multitudes de iglesias se plantaron. Porque mucha gente que venía a Estados Unidos ilegalmente, legalmente, como sea, pero se convertían al Señor aquí, regresaban allá y llevaban el Evangelio con ellos. Muchos hermanos fueron influenciados por el ministerio de la espada, por el ministerio de fuegos de evangelismo a fines de los 80, en los 80s la espada, y en los 90s el fuegos de evangelismo. Que era un movimiento grande. Yo soy fruto de ese movimiento, de un ganar almas agresivo, de ir puerta por puerta tocando puertas y ganando almas. Mucha gente se convirtió al Señor. ¿Verdad? Era increíble, números increíbles, hermanos. No estamos hablando de números pequeños de gente convertida semanalmente en las iglesias bautistas independientes. Más que nada, ahí es donde se vio como un avivamiento. Porque estaban siendo salvos multitudes. Había iglesias que tenían, no era normal que cada semana fueran salvos 15, 20, 30, 50, 100 personas, cada domingo, y que se bautizaran 10, 15, 20, 30. Algunas iglesias estaban bautizando cientos de personas cada semana, porque la gente salía. ¿Verdad? No habían pasado 6 meses de ser salvo, ya estábamos nosotros afuera en las calles tocando puertas con los hermanos, ganando almas. Y cada semana teníamos almas salvas, y gente venía y visitaba, y gente se convertía al Señor, se bautizaba, y al rato ellos empezaban a ganar almas. Muchos de ellos se regresaban a México, y allá también hubo misioneros que se regresaron allá a plantar iglesias, fueron allá a México a plantar iglesias, y luego Centroamérica. Centroamérica es otra historia, porque Guatemala había sido tapizada por el evangelio pentecostés años atrás, en los 70s y tempranos 80s, y se dice que Guatemala, la mayoría de la población son cristianos, pero esa es otra historia, eso es otra cosa, ¿verdad? Muchos cristianos pentecostales no están seguros de su salvación, creen que se pierde, atribuyen la salvación a la llenura del Espíritu Santo y la manifestación del Espíritu y los dones del Espíritu, todas esas cosas. Ya tienen un evangelio distorsionado. Mucha gente que nosotros ganamos para Cristo son pentecostales que creían que son salvos, pero cuando les empiezas a preguntar de la seguridad de su salvación, no saben a dónde van. Creen que tienen que portarse bien y cuidar cómo se portan para ir al cielo. Entonces, pero la Iglesia Católica estaba preocupada. Digo, ¿qué está pasando? Estamos perdiendo a gente a diestra y a siniestra, a los evangélicos, ya fuera bautistas, pentecostés, lo que sea, ¿no? Pero estaban perdiendo gente en números increíbles. Y entonces ellos comenzaron una nueva campaña, como le digo, en los 80s y a principios de los 90s, llamada Renew o Renovar.
con el fin de que la gente católica, especialmente la juventud, renovara su fe como católicos y que no fueran tan fácilmente convencidos por los evangélicos. También por los mormones, por los testigos de Jehová, que siempre han andado ahí tocando puertas. A veces debería darnos vergüenza que ellos, que traen un evangelio falso, mentiras, son más fieles en andar tocando puertas que los cristianos que tenemos la verdad. Amén. Y entonces, pero pues estaban perdiendo gente, no nada más al cristianismo, sino también a falsas sectas como los testigos y los mormones. Sí, los testigos y los mormones son falsas sectas. Los mormones es literalmente una religión diabólica. Ese es otro tema, ¿verdad? Pero usted nomás empieza a escarbar lo que ellos creen y eso es diabólico. Lo puede trazar uno hasta Génesis capítulo 3, la filosofía de Satanás, ahí está. Y los testigos de Jehová no se digan, niegan la deidad de Cristo, que Cristo no es Dios, que es un Dios, que un buen profeta, un buen maestro, que no hay infierno, que no es literal, que es figurativo, que no todos van al cielo, nada más los 144,000 escogidos, en fin. Son falsas doctrinas, pero tienen éxito porque van a buscar a la gente a llevar su doctrina puerta por puerta. Y repito, nosotros los cristianos estamos sentados sin hacer nada, cuando deberíamos andar también afuera tocando puertas. Amén. Dios un día nos va a traer a cuentas, hermanos. El poseer la verdad es un gran privilegio que trae consigo una gran responsabilidad. Y también muchas veces es ignorancia de los creyentes y falta de predicación de los pastores. Pero la Biblia está llena de versículos que dicen que Dios nos va a traer a cuentas un día por no hacer nada, por quedarnos callados, por ser perros soñolientos, perros mudos. Así dice la Biblia en el Antiguo Testamento. Que no ladran. ¿De qué sirve un perro que no ladra? Perro que no ladra. Para nada. Amén. Mi perrito no le hace daño a nadie, pero ladra por lo menos. Para algo sirve. ¿Sí me está siguiendo? Y habla de la atalaya, que está para advertir, y que si no advierte y la gente es destruida, que Dios va a demandar la sangre de ellos de nuestras manos por quedarnos callados. Amén. En fin, ¿verdad? La Iglesia Católica dijo, vamos a hacer algo para retener a la gente. Estamos perdiendo mucha gente. La campaña consistía de libros con lecciones para tener estudios en casas o en servicios aparte de las misas semanales, con el fin de entrenar a las futuras generaciones de católicos a saber defender su fe católica y explicar cómo la fe católica, según ellos, era la misma que la fe de los evangélicos, solo que sin dejar la Santa Madre Iglesia. Tú puedes creer y está bien, vamos a darte estudios bíblicos y vamos a enseñarte lo mismo que los evangélicos enseñan, nomás no te vayas de la iglesia, no te apartes de la Santa Madre Iglesia. Entonces, para esto, estas lecciones envolvía explicar las doctrinas de la fe católica, los dogmas católicos a la luz de la Biblia. Pues para eso tuvieron que hacer revisiones a la Biblia católica, cambiando palabras y hasta versículos controversiales para la Iglesia Católica, los cambiaron. A mí me tocó una vez tocar la puerta de una muchacha que estaba bien envuelta en eso de católicos carismáticos y católicos renovados. Y luego me di cuenta, porque se puso muy a la defensiva. Y me dijo que sí estaba segura de ir al cielo. Digo, qué bueno. Le dije, ¿por qué estás segura? Y todo lo que me decía parecía que era cristiana. Yo estaba tratando de compartirle el plan de salvación. Y lo primero que me dijo es, no, su Biblia dice diferente que la nuestra. Le dije, ok, trae la tuya, saca tu Biblia, te voy a enseñar con tu Biblia. Y empecé a enseñarle el plan de la salvación. Y llegué al final, donde estoy hablándole que la salvación es por gracia, por medio de la fe, que no es por obras. Y le dije, mira, busca ahí Efesios 2, versículos 8 y 9. Y para mi sorpresa,
el versículo decía, ¿verdad? No me esperaba yo esto. Decía, porque por gracia sois salvos por medio de la iglesia. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Pero quitaron, por medio de la fe, pusieron la iglesia. Y pues en ese momento, ¿verdad? Ella ya estaba diciendo, mi Biblia dice diferente que la tuya, y me quedé desarmado, porque sí, mi Biblia dice diferente que esa. Le dije, no, te cambiaron tu Biblia. Pero bueno, ya no pude convencerla, estaba bien agarrada con lo que creía, ¿verdad? Entonces eso fue lo que hicieron, cambiar versículos para, especialmente versículos que hablan de, ¿verdad? Usted sabe que la Biblia católica cuando menciona los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20, nada más dice, no tendrás dioses ajenos aparte de mí. Y luego dice, no te harás imágenes, y ahí ya se brinca al siguiente versículo y ya deja de decir lo demás que dice el original, ¿verdad? Porque pues va en contra, es controversial para la Iglesia Católica. En fin, tuvieron que cambiar versículos enteros que contradecían sus doctrinas y estaban entrenando a sus alumnos a saber explicar por qué la Iglesia Católica Romana creía y practicaba en aparente contradicción a las Escrituras. También tenían la intención de enseñar el idioma cristiano. ¿Sabe que el cristiano tiene un idioma? Una vez prediqué un mensaje, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando Cristo le dice a los judíos, le dice, no entendéis mi lenguaje? ¿Se acuerda? ¿Ah? No entendéis mi lenguaje. No entendían el lenguaje cristiano. Y así es, el católico, el inconverso no entiende el lenguaje del cristiano. Palabras que para uno tienen significado, ellos no, les pasa por aquí, no lo entienden. Amén. Eso es lo que estaba viendo Jesús con Nicodemo, que le dice, te estoy explicando estas cosas y no las entiendes. Y eres maestro de Israel. Era religioso, pero nunca había nacido de nuevo. No tenía discernimiento espiritual. Entonces, querían enseñar el idioma cristiano y el significado de palabras y frases como arrepentimiento y confesión de pecados. Esta muchacha que toqué su puerta me alegaba que ella que confesar sus pecados a un sacerdote que sí es bíblico, y me llevó a versículos del Antiguo Testamento y a versículos que dicen ellos tienen un poder que Dios les ha dado para perdonar pecados, y tenía versículos, cachitos de versículos para, sabes que puedes agarrar cualquier cachito de un versículo para apoyar cualquier doctrina que tú quieres inventarte. Pero no leen el contexto, no leen todo lo que quiere decir el pasaje, nada más agarran un pasaje, unas cuantas palabras cortitas, y de ahí se apoyan para enseñar falsa doctrina. Entonces, palabras como arrepentimiento y confesión de pecados significa algo para el cristiano, para el inconverso significa otra cosa. ¿Sabía usted eso? Palabras como nuevo nacimiento para el cristiano significa una cosa, para el inconverso significa otra cosa. No lo entiende. Nicodemo no lo entendía. Dijo, ¿qué acaso puede un hombre viejo hacerse un bebé otra vez, entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo? Así de ridículo sonaba para él. ¿Sí me está siguiendo? La palabra salvación por gracia para el cristiano tiene un significado completamente diferente que para el inconverso. Por medio de la fe y no obras. Vida eterna tiene un significado para el cristiano y para el inconverso tiene otro significado. Bautismo, el bautismo se interpreta de 1000 diferentes maneras. Yo creo que hicieron un gran daño los traductores de la Biblia Reina Valera al español. Es la Biblia que usamos, es la más confiable, pero yo creo que cometieron un grave error en dejar la palabra de sumergir, porque eso significa bautismo, sumergir, y la dejaron en el idioma común, latín, baptizo. Así bautismo pues se interpreta, cada quien lo interpreta como quiere. Un chorrito de agua ya me bautizaron. Un rociar ya me bautizaron. Pero no, literalmente la palabra bautismo viene de la palabra baptizo, que significa sumergir debajo de agua.
pero lo dejaron bautizo, ¿verdad? Y entonces para el cristiano significa una cosa, para el inconverso significa otra cosa, diferente. La palabra es llenura del Espíritu, fruto del Espíritu, dones del Espíritu. Significan algo diferente para el inconverso que para el cristiano. Ellos querían acomodar la doctrina y práctica de la Iglesia Católica para que sus feligreses entendieran que ellos creían lo mismo, solo que practicaban distinto. Así es por eso que juntamente con esa campaña renovar, comenzaron a tener estudios bíblicos. Y yo me acuerdo de esos días, porque nosotros éramos católicos, nosotros íbamos a la Iglesia Católica y nos invitaban a esos estudios bíblicos. Y cultos de avivamiento, y de ahí nació el movimiento católico carismático, que es bien grande hoy en día. Y cantan coritos, y hablan en lenguas, y ven sanidades, y tienen estudios bíblicos, y pareciera que son iglesias evangélicas pentecostales, pero son católicos. No te apartes de la Santa Madre Iglesia, porque sin la iglesia no puedes llegar al cielo. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica. Yo siempre le he retado a personas que defienden mucho su catolicismo. Le digo, vaya, pregúntele a su sacerdote, no me crea a mí. Pregúntele a su sacerdote, si yo dejo la Iglesia Católica y voy a una iglesia evangélica, ¿voy a ir al cielo? Y te va a decir claramente no. No puedes ir al cielo apartándote de la Santa Madre Iglesia. Entonces la salvación ya no es por Cristo. Dices que crees lo mismo que yo, pero la salvación ya no es por Cristo, es por medio de tu iglesia. No, pero creemos lo mismo. No creemos igual y no somos lo mismo. Amén, hermanos. El resultado fue una generación de católicos que no se dejaran, ellos querían que el resultado fuera una generación de católicos que no se dejaran confundir con las enseñanzas de los evangélicos, sino que supieran defender su fe, argumentando que los católicos son cristianos y salvos, igual que los evangélicos, pero sin dejar o apartarse de la fe de sus padres. No chaquetees la fe que tus padres te dieron. ¿Sí me está siguiendo? Aquí en Estados Unidos, en recientes años, ha habido un esfuerzo concertado por medio de los medios de comunicación. Siempre las ha habido, pero estos últimos años más fuerte. En redes sociales, en la prensa y hasta el partido político republicano conservador, de identificar a los católicos como cristianos, igualándolos a cristianos evangélicos y agrupándolos junto a denominaciones tradicionalmente protestantes, movimientos cristianos no denominacionales y hasta bautistas. Somos iguales, nomás que practicamos diferente, ese es el argumento. Y somos cristianos y también creemos en Cristo y vamos al cielo cuando morimos. Así es que eso es lo que se está llevando a cabo. Muchos creen que el presidente Trump es cristiano, no es cristiano. Muchos creen que muchos en su gabinete son cristianos, no son cristianos. El día del miércoles de ceniza ahí andaban con su crucesota marcada en la frente. ¿Verdad? Muy cristianos. El cristiano no hace eso. En fin, las denominaciones tradicionalmente protestantes y movimientos no denominacionales también han cambiado mucho, dejando la predicación del evangelio puro, diluyéndolo poco a poco y literalmente sustituyéndolo ya sea con ritualismo religioso. Por ejemplo, las iglesias protestantes, presbiterianos, nazarenos, los nazarenos salieron de los anglicanos. Y de los nazarenos salieron los pentecostales. La iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana, ¿verdad? De ahí viene la iglesia aquí en Estados Unidos episcopal. Los metodistas salieron de la iglesia anglicana. John Wesley salió de la iglesia anglicana. Así como Martín Lutero y la iglesia luterana salió de los católicos.
era un monje católico que tenía la fe en Cristo. Dijo, el hombre no es salvo por obras, salvo por fe. Y hizo un tesis de 99 puntos, lo clavó en las puertas de la parroquia y por eso lo buscaron a muerte. Pero ¿sabía usted que después Martín Lutero y los luteranos persiguieron y mataron a bautistas? O no se llamaban bautistas en ese tiempo. Pero Martín Lutero dijo, él mismo dijo que aunque se había salido de la Iglesia Católica, la Iglesia Católica nunca había salido de su corazón. Juan Calvino se fue a Escocia, y de ahí vienen los presbiterianos. Y en un tiempo había presbiterianos aquí en Estados Unidos que predicaban el Evangelio, la salvación por fe. Pero tenían rituales presbiterianos. Algunos presbiterianos bautizaban a niños, otros no. Unos bautizaban por inmersión, otros bautizaban con un chorrito en la cabeza. ¿Por qué? Porque les quedaron esas prácticas de su mamá. Todas esas iglesias protestantes, se llama la reforma, trataron de reformar la iglesia y cuando no pudieron salieron. Tú no puedes reformar algo que está mal, que está torcido, que está corrompido. La iglesia católica está corrompida, hermanos. Está corrompida. Es política. Es una jerarquía. Entonces no puedes reformar algo que no sirve. Necesitas nacer de nuevo. Así como el hombre no reformándose a sí mismo no puede entrar al cielo, no puede reformar una falsa religión. Entonces estos movimientos salieron, pero ya con el tiempo han vuelto a enseñar una salvación por obras, como cree la Santa Madre Iglesia, que enseña que sí, Cristo murió, Cristo derramó su sangre para perdonar sus pecados, resucitó para darnos entrada al cielo, pero pregúntale a un católico, dile que solamente por fe, por gracia, por medio de la fe es salvo, y dicen, oh no, eso es el pecado dicen, eso de decir que estás seguro de ir al cielo es el pecado de asunción. ¿Cómo puedes decir eso? Solamente Dios sabe. Ignoran las Escrituras, porque ellos están creyendo que el hombre Cristo hizo su parte, tú tienes que hacer tu parte. Y tienes que cumplir con todos los sacramentos de la iglesia, porque si no cumples con uno de ellos, ya no puedes entrar al cielo. Entonces ya no es una salvación por gracia, por medio de la fe, ahora es por obras. Y no puede ser por las dos cosas, es una o la otra. ¿Sí me está siguiendo? Entonces, los protestantes aquí, tarde que temprano, iban a regresar a sus raíces de donde salieron. Y eso es lo que ha pasado. Usted va a una iglesia presbiteriana hoy en día, una iglesia metodista, hasta se les ha puesto el apodo muertodista. Los metodistas eran bien ardientes, predicaban el evangelio. Muchos de los himnos que cantamos son himnos que los metodistas escribieron. Juan Wesley fue un tremendo campeón de la fe. Pero hoy en día predican una salvación por obras, predican que la salvación se pierde. Los presbiterianos, los luteranos. ¿Por qué? Porque salieron de la iglesia anglicana. ¿Sabe cómo comenzó la iglesia anglicana? La iglesia de Inglaterra, porque el rey se divorció, quería casarse otra vez y el papa no lo dejaba. Y entonces él dijo, voy a comenzar mi propia religión. Y comenzó la iglesia anglicana. Igualita a la iglesia católica, nomás que no ponían santos en las paredes y no tenían un papa, sino que el rey de Inglaterra era la cabeza de la iglesia anglicana. The Church of England, la iglesia de Inglaterra. La misma. ¿Cómo dice el dicho? La misma. No, hay otro dicho, pero era lo mismo. Y de ahí salieron los metodistas porque vieron la falsedad y ellos buscaban la verdad. Juan Wesley era un hombre que creía en la santidad, consagración, en la salvación por gracia, por medio de la fe. Pero con el tiempo han vuelto otra vez a enseñar y a practicar una salvación por obras. Como digo, las denominaciones tradicionalmente protestantes y movimientos no denominacionales también han cambiado mucho, dejando la predicación del evangelio puro, diluyéndolo poco a poco y literalmente sustituyéndolo, ya sea con ritualismo religioso o un evangelio social,
en un ambiente lleno de sensacionalismo. Las iglesias hoy en día lucen más como centros de entretenimiento que iglesias, ya que han dejado y rechazado toda semblanza de orden y cristianismo tradicional. El resultado ha sido montones de generaciones de cristianos de nombre nada más, pero sin conocimiento de la verdad y sin seguridad de salvación. Aquí hemos tocado muchas puertas, de aquel lado para arriba, aquí en todo esto, y me encuentro mucha gente que va a esa iglesia granota que está ahí, que tiene más de 10,000 personas, la Legacy. Y les pregunto, si usted muriera hoy, ¿está 100% de ir al cielo? No, quién sabe. Pero dicen, no, yo voy a la Legacy. Yo he sido cristiano por muchos años y no están seguros de su salvación. ¿Por qué? Porque no se les está enseñando, no se les está predicando la palabra de Dios. Se predica un evangelio bien superficial, bien diluido. No se hacen invitaciones al altar. No se usa el plan de salvación para guiarlos a los pies de Cristo. Entonces hay mucha gente que dice creer en Cristo. Dice la Biblia que también los demonios creen y tiemblan. Pero eso no quiere decir que van a ir al cielo. ¿Sí me está siguiendo? Un graduado de seminario, quien iba a ir como internado a ayudar a plantar una iglesia en el estado de Georgia, envidiaba a uno de sus compañeros que iba a ir a servir al norte de California, porque decía, el norte de California, ahí son bien ateos, bien liberales, es fácil saber quién es cristiano y no es cristiano, predicarles el evangelio. Yo voy a la sede del cristianismo, hay una iglesia bautista en cada esquina. Decía, qué suertudo es aquel que se fue para allá, se va para California. Yo voy a donde está lleno de cristianos. Todo el mundo dice ser cristiano. Y el amigo lo escuchó y le dijo, ¿sabes tú que vas al campo más difícil, al campo misionero más difícil de todos? Porque mucha de esa gente, esas iglesias que se llaman bautistas o metodistas o nazarenas o, ¿verdad?, cristianas, están llenas de gente que creen ser cristianos y nunca han nacido de nuevo. Y son la gente más difícil de alcanzar con el evangelio. Esos son las personas que han crecido yendo a VBS, a las escuelitas bíblicas de verano. Son gente que han ido a la iglesia por generaciones, a la Sunday School, a la escuela dominical. Dice, pero viven como viles mundanos. ¿Por qué? Porque nunca han nacido de nuevo. Pero convéncelos de que no son cristianos. Te golpean, se ofenden, porque han estado en una iglesia cristiana toda su vida. Dice, esa es la gente más difícil de alcanzar. En realidad, tú tienes un trabajo más desafiante, un reto más grande que el que yo tengo, le dijo, de ir a California, donde está lleno de liberales. Es interesante, dijo, el liberal por lo menos sabe que no cree en Dios, no cree en Cristo, nada. Pero el supuesto cristiano piensa que ya la tiene hecha. Y ese es el peligro, hermanos. La gente más difícil de alcanzar con el evangelio, de convencer que no son salvos, son los que se creen ser cristianos porque todas sus vidas han ido a iglesias cristianas. Ese seminarista le dijo al otro, primero tienes que convencerlos que están perdidos para que puedan ser salvos. Y good luck, le dijo. Buena suerte convenciéndolos de que están perdidos. Nicodemo, al igual que la mayoría de los líderes religiosos del pueblo de Israel, creían que tenían la verdad, que su fe era la verdadera fe, y hasta la fecha los judíos creen ser los únicos que tienen la verdad. Creen que todos nosotros somos una bola de paganos, los que creemos en Cristo. Ellos creen que están en la fe verdadera. Sin embargo, Nicodemo no entendía que la fe en su religión nunca podía salvarle y que estaba muerto espiritualmente. Y es por eso que Jesús antes que nada le dijo, necesitas nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede entrar, no puede ver el reino de Dios. Mire conmigo Mateo 7:21, por favor. Mateo 7:21. Bueno, esa fue mi introducción.
¿Y por qué estamos enseñando esta serie? Porque vivimos en un estado muy católico. Casi en cada cuadra de casas, el 50% o más de las casas tienen un altar a la Virgen, a un santo, o un letrerito ahí que dice este hogar es católico. No estamos interesados en propaganda protestante. No soliciting, ¿sí o no? Y la mayoría de católicos están escuchando y oyendo que ellos son cristianos. Es más, ya no se llaman católicos primero, ahora se llaman cristianos. Y luego los que van a estas iglesias cristianas, no denominacionales, protestantes, se les está enseñando un evangelio diluido. Y en realidad también creen en una salvación por obras, sino por gracia, por medio de la fe. Y se llaman cristianos y creen que son cristianos. Entonces estamos en esos tiempos de mucha confusión espiritual. Y es difícil, es más difícil hoy en día, sí lo creo yo, es más difícil hoy en día ganar a gente con el evangelio, sencillo así, que lo era hace 3, 4 décadas atrás. Y entonces otro tropiezo aquí en Estados Unidos es la abundancia, el materialismo. Entre más la gente tiene, menos necesita a Dios. Y por eso ya no se ve lo mismo de que comienzas una ruta de autobús y llenas el autobús de gente con hambre para venir a escuchar la palabra de Dios. No necesitan a Dios. Los niños los invitas a un club bíblico. Le dices, te vamos a regalar un juguetito. Dicen, yo tengo un Nintendo, tengo una iPad, tengo un iPhone, ¿para qué necesito esos juguetitos? ¿Qué más me vas a dar? La abundancia se ha convertido en un tropiezo grande para que la gente sea salva. ¿Sí me está siguiendo? ¿Qué dije? Mateo, ¿qué? 7:21. Mire conmigo lo que dice ahí. No todo el que me dice Señor, Señor, Lord, Lord, en inglés, entrará en el reino de los cielos. Qué choteada es esa palabra, ese nombre, Señor. Cuando debería ser como dice la oración modelo, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El nombre Lord, Señor, es el nombre de Jehová Dios del Antiguo Testamento. Es el título que se le da a Dios, por el cual se hablaba a Dios, se mencionaba a Dios, se le hablaba a Dios, se oraba a Dios. Es el título que se le da a Jesús porque Jesús es Dios. Lord, Señor. Pero hoy en día el Señor está tan choteado. Toda gente le llama, ay mi Señor, ay mi Señor. Los católicos dicen Señor Jesús, mi Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Gente que nunca va a la iglesia, pero no se les quita el Señor de su boca. Yo creo que usar el nombre Señor sin reconocer quién es, de quién te estás refiriendo, es usar el nombre de Dios en vano. Violar el primer mandamiento, segundo mandamiento. Dice, ¿por qué? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, ¿puede un incrédulo, un inconverso hacer la voluntad de Dios? ¿Puede un inconverso hacer la voluntad de Dios? ¿Alguien cree que sí? ¿Puede una monja hacer la voluntad de Dios? La Santa Madre Teresa de Calcuta. ¿Podía ella hacer la voluntad de Dios si no tenía su fe en Cristo Jesús? No. Pero hay gente que se ofende si uno dice, la Santa Madre Teresa de Calcuta está en el infierno ahorita. Ay, tan buena señora, tan buena gente, toda su vida la dedicó a huérfanos y a ayudar a los pobres. Las obras no te salvan. Vergüenza que un incrédulo haga más obras que un cristiano. Pero las obras nunca salvaron a nadie ni van a salvar a nadie. ¿Puede un sacerdote, puede un monje que se ha apartado del mundo y vive por allá haciendo votos y privándose de un montón? Puede ser.
puede hacer la voluntad de Dios. Ellos piensan que sí están haciendo la voluntad de Dios, pero no. Porque la primera voluntad de Dios es que creas en Jesucristo únicamente para tu salvación. Esa es la primera y más importante voluntad de Dios. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que todos obedezcan al Evangelio. Así es que por eso dice el Señor Jesucristo aquí: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Es un buen versículo para hacerle un pentecostal, ¿no? Carismático, a los de pare de sufrir. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora, la religión en la cual nació el Señor Jesucristo y vivió el Señor Jesucristo era el judaísmo. A ellos está religiendo. Los judíos están confiando en su judaísmo, en la ley de Moisés. Están perdidos, van rumbo al infierno. No son salvos. Porque niegan que Jesucristo es Dios, que es el Mesías y que puede salvarles. ¿Cómo puede alguien ser salvo así? Pastor, pero ¿qué no dice la Biblia que un día, verdad, Dios, el pacto que hizo con Israel y que Dios va a cumplir su... Sí, en la tribulación se les va a predicar el Evangelio y muchos van a ser salvos. Los 144,000 son 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel que van a predicar el Evangelio, escogidos en ese tiempo de la tribulación, porque Dios les va a dar otra oportunidad de ser salvos. Pero toda esa gente ahorita que vive, que están rechazando a Cristo, se van a morir, se van a ir al infierno. Ya después de la muerte ya no hay otra oportunidad. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Yo pienso que algunos de ustedes están teniendo problemas con lo que estoy diciendo, como que nunca lo han escuchado. Y algunos catalogan a un predicador así como odioso, que no tiene amor, que juzga a otros. No, hermano, simplemente la verdad es la verdad. Y nada podemos contra la verdad. Si no es verdad, si no es el verdadero evangelio, entonces ¿qué es? Es falso, es mentira. Y la mentira tiene que señalarse, la falsa doctrina tiene que señalarse. Y perdóneme si usted tiene familiares que son católicos, pero si no están confiando en Cristo y mueren, se van a ir al infierno. Su religión nunca los va a salvar. Amén. Esa es la urgencia. Eso es por qué debería estar orando, para que sean salvos. Y si usted, y nada más usted como pariente, debería de tener el valor para decirle: si no pones tu fe en Cristo, te vas a ir al infierno. Nadie mejor que un familiar para decirles eso. Ay, pastores, que si hago eso me los echo de enemigos. ¿Sí? También Cristo se echó de enemigos a gente que lo conocía, sus mejores amigos. Hasta uno de sus discípulos lo traicionó. ¿Sí o no? El Señor dijo: si a mí me aborrecieron, también a ti te van a aborrecer. Pero tenemos miedo y queremos quedar bien con la familia y no queremos ofender a nadie, y entonces preferimos ahí estar, ¿verdad? Y luego se mueren y hay cuidado que el pastor se atreva a decir que mi mamá, que mi abuelita ahorita está en el infierno. Pues ¿dónde crees tú que estás? ¿Que está? Si nunca recibió a Cristo, ¿dónde crees tú que está ahorita? ¿Tú crees, como los católicos, que puedes hacerle misas y oraciones y pagar indulgencias para sacarlo del purgatorio para que entre al cielo? ¿Tú crees esa mentirota que no está en la Biblia? No, hermanos, ahorita que hay vida, ahorita que están con vida, es el tiempo de hablarles de Cristo. Ya después de la muerte ya no hay más oportunidades. Amén. Jesús aquí no estaba refiriéndose a los ateos, a los agnósticos, ni a humanistas secularistas. Estaba describiendo a gente moral, religiosa, quienes estaban envueltos supuestamente haciendo la obra de Dios, sin embargo nunca habían nacido de nuevo. Por eso dijo: apartados de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Se pregunta mucho: ¿conoces a Cristo como tu único y suficiente Salvador? La pregunta que más deberíamos hacer es: ¿te reconoce Cristo a ti como uno de los suyos? Porque eso es lo que se está diciendo Cristo aquí, que un día esos que decían Señor, Señor, el Señor les va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco, no os conozco.
Es una pregunta que todo cristiano debe hacerse. ¿Soy hijo de Dios? ¿Cristo me conoce? La Biblia, Cristo dijo, yo conozco mis ovejas me siguen y yo les doy vida eterna. Yo conozco mis ovejas. ¿Es usted una oveja de Cristo? ¿Ha nacido de nuevo? ¿Ha sido lavado por la sangre de Cristo, salvo? Y el Señor el día que venga otra vez a este mundo y usted sea resucitado de los muertos, o el amor Cristo viene antes de que muramos, ¿le va a conocer Él a usted como uno de los suyos? Más vale que se asegure que sí. Más vale que tenga la plena seguridad. Y la Biblia dice que sí podemos estar 100% seguros. Amén. Nunca habían nacido de nuevo. Entonces, ¿qué significa nacer de nuevo? ¿Está en su hojita ahí? ¿Qué significa nacer de nuevo? Número 1, para poder nacer de nuevo, alguien primero debe reconocer que está muerto en sus delitos y pecados. Tiene unas líneas ahí para rellenar. No sé si trae pluma, si no trajo, pues la próxima semana no se olvide su pluma. ¿Qué significa nacer de nuevo? Para poder nacer de nuevo, alguien primero debe reconocer que está muerto en sus delitos y pecados. ¿Dónde dice eso? Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Efesios 2, 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No, yo no era una persona tan mala, yo iba a misa cada semana. Estabas muerto en tus delitos y pecados. El siguiente versículo dice, pero Dios, que es grande, por su gran misericordia, estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Letra A, las consecuencias del primer pecado. Las consecuencias del primer pecado. Génesis 2:16, vaya ahí conmigo, Génesis 2:16. Dios puso a Adán en el huerto del Edén, después hizo a Eva y les dio estas instrucciones. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora ya sabemos la historia. Eva probó del fruto y luego le dio a su marido para comer. Y se dieron cuenta que estaban desnudos, se les dio vergüenza, se escondieron de Dios, Dios los tuvo que buscar y fueron echados del huerto, ¿sí o no? Pero alguien dirá, pero no murieron, siguieron viviendo. Es más, Adán vivió 900 y tantos años. Entonces Dios mintió, Dios se equivocó. No. En ese momento que pecaron, murieron. ¿Murieron cómo? Espiritualmente. Murieron espiritualmente. Quedaron condenados, separados eternamente de Dios. Esa fue la consecuencia. Bien dice Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte. Sigue siendo. El pecado trae consigo la muerte. Romanos 5:12. Mire lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cuál hombre? Adán, el primer hombre. Y por el pecado la muerte, ahí está, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos, ¿qué? Pecaron. Ay, pero ¿qué culpa tengo yo del pecado de Adán? No, dice Dios, tú también pecaste. Tú también pecas. No que Adán te lo pasó a ti, ay, qué culpa tengo. No, tú también pecas. Amén. Entonces sí, heredamos el pecado de Adán, pero pecamos porque somos pecadores. Ya está en nosotros. Amén. Entonces las consecuencias del primer pecado fue la muerte.
No nada más la muerte física, sino la muerte espiritual. Letra B, el pecado condena a la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? La eterna separación de Dios en el lago de fuego. Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte. Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No, la tumba no es el fin. Ahí no se acaba todo. Hay mucha gente que eso quiere creer. Comamos y bebamos y disfrutamos que mañana moriremos, ahí se acaba todo. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice, y después de esto, después de la muerte, el juicio. Apocalipsis 20, 14, 15 dice, no quiero parafrasear. Dice, y la muerte, eso quiere decir literalmente los muertos, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Sabe lo que hacemos nosotros? ¿Sabe lo que hace la gente? La gente cree que Dios juzga igual que nosotros según la severidad del pecado. Entonces dicen, el asesino, ese sí merece el infierno, pero un mentiroso, no, una mentira Dios no te va a mandar al infierno. Eso, así piensa la gente. El violador, el asesino, el ladrón, ese sí merece el infierno, pero yo no mato a nadie, yo no robo a nadie, yo soy una persona honrada, yo de mi trabajo a mi casa, yo no le hago mal a nadie, hago buenas obras, voy a la iglesia de vez en cuando. Yo creo que soy mejor que ellos y tengo mejor chance de ellos de entrar al cielo. Eso sí no merecen ir al cielo. Y usted ve, la gente así juzga. Ese es digno de irse al infierno, quemarse por toda la vida al infierno por lo que hizo. Dice Dios aquí que el mentiroso también es digno de irse al infierno. ¿Sí o no? Y a propósito, ¿cuántas mentiras necesita usted decir para ser un mentiroso? ¿100, 1000, 2000? Y yo creo que yo he dicho más que 2000, más que 10,000, más que 100,000 en mi vida. ¿Sí o no? Con una mentira ya eres un mentiroso. Una mentira te condena al infierno. ¿Sabe? La gente necesita reconocer eso. Porque se creen buenos, se creen que no son tan malos. Ahora, si vas a la cárcel a predicarle a los que están ahí por delitos mayores, ellos no tienen problema con entender que son pecadores. Pero sales aquí y vas aquí a las casas, la gente que canta God Bless America en el estadio y que dicen que creen en Dios y que son gente moral, diles que ellos merecen ir al infierno, a ver cómo te responden. Pero Dios dice que hasta el mentiroso, nomás por mentiroso, tendrá su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Bueno, letra C, para ser condenado en el infierno no hay que hacer nada. Nada. Leímos, ¿verdad? En Juan 3, 16 al 18, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tienes que hacer para librarte de la condenación eterna? Creer, poner tu fe en Cristo, confiar en Cristo, recibirle como tu Salvador. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado. Nada más porque no hiciste nada con Cristo, ya estás condenado. No tienes que hacer nada para irte al infierno. Quédate así como estás y ya vas al infierno, garantizado. Pero si quieres salvarte del infierno, tienes que poner tu fe en Cristo y recibirle como tu Salvador. Amén. En Juan 3:36 dice también, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Wow. Letra D,
Para ser salvo y recibir la vida eterna hay que creer, pero no solamente creer, y recibir. Y recibir. Cristo dijo en Juan 5:24, de cierto os digo, el que cree en mí, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Para ser salvo necesitas entrar a la familia de Dios. Y la única manera que puedes entrar a la familia de Dios es naciendo de nuevo. Amén. Y la única manera de ser un hijo de Dios es recibiendo. O sea que no nada más es suficiente decir, yo creo en Cristo. Muchos creen en Cristo. El católico cree en Cristo. El metodista cree en Cristo. El presbiteriano cree en Cristo. El pentecostés cree en Cristo. Los mormones también dicen que creen en Cristo. Un Cristo diferente al de la Biblia, pero creen en Cristo. Los testigos dicen que creen en Cristo. Un Cristo diferente al de la Biblia, pero creen en Cristo. Pero creer no es suficiente, tienes que recibir. Tienes que recibirle como tu único. Único implica que nadie más te salva. No estás confiando en nadie más, solamente en Cristo. Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Amén. Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios, regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Un regalo no se puede comprar, si no, ya no es regalo. O sea, el que lo recibe no tiene que pagarlo. Si lo tiene que pagar, ya no es regalo. El que lo recibe no puede hacer nada para ganárselo, si no, ya no es un regalo. La salvación es un regalo. Nada más se puede aceptar, recibir. Amén. Primera de Juan 5:11 al 13 dice y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Ahí está, dado. Es un regalo de Dios. Nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. En ninguna religión. En su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Sabes lo que piensa la gente allá afuera? Que los buenos van a ir al cielo y los malos van a ir al infierno. Qué mentirota más grande, derechita del infierno. Porque hermanos, la Biblia dice que todos somos malos. Juan 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos hemos hecho lo malo. Quiere decir que nadie vamos a ir al cielo entonces. Nadie merecemos ir al cielo. ¿Sí o no? Entonces, no es cierto que los malos se van al infierno. ¿Sabe quiénes se van al infierno? Los que rechazan al Hijo, los que no tienen al Hijo. ¿Sabes qué muchos creen? Pues tienes que portarte bien porque los buenos van a ir al cielo. No, no hay ni uno que sea bueno. Tienes que recibir al Hijo, que Él sea tu Salvador, el que te perdona tus pecados. Y solamente recibiéndole a Él eres digno, eres hecho hijo de Dios y digno de tener la vida eterna. Pero yo no voy al cielo porque soy bueno, y ojalá que usted no crea que usted va al cielo porque usted es una buena persona. Si usted cree aquí que usted va al cielo porque usted de alguna manera lo merece, porque no es tan malo, usted necesita ser salvo, usted no ha entendido la salvación. Todos somos malos, todos somos viles pecadores que merecemos ir al infierno. Y la única razón que podemos decir que vamos al cielo es porque Cristo nos redimió, nos salvó, nos perdonó, lo limpió con su sangre cuando le recibimos. Por eso es que voy al cielo. Pablo decía, yo soy el principal, el peor de todos los pecadores. No soy digno de ser salvo, de tener vida eterna, ni de servir al Señor. Pues por la pura gracia. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Tenga cuidado, hermano, con creerse que usted es mejor que la gente inconversa, que la gente que no es cristiana. Usted no es mejor, no, yo no soy mejor que ellos. Si no hubiéramos conocido a Cristo, si no lo hubiéramos recibido, estuviéramos rumbo al infierno igual que ellos. Gracias a Dios por su misericordia. Gracias a Dios que alguien nos habló, alguien nos invitó, alguien nos presentó el Evangelio.
Amén. Porque si no, estuviéramos igual que ellos, rumbo al infierno, muertos en nuestros delitos y pecados. Wow. Tito 2, 3 al 7, ahí voy a terminar. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Lo oyó? Por el lavamiento de la regeneración. ¿Sabe lo que quiere decir regeneración? Nacer de nuevo, un nuevo nacimiento. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme la esperanza de la vida eterna. Amén. Entonces ya vimos lo primero, qué significa nacer de nuevo. Vamos a seguir, porque hay otros 2 puntos más.